Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó a danzar. Dan paso al frente, es algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar. Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó a danzar. A Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó a danzar. Oh, 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 a danzar. Oh, 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 a danzar. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar. Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó a danzar. A Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó a danzar. Oh, 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 a danzar. Oh, 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 a danzar. He aquí una generación que no tiene miedo de buscar a Dios, apasionados por Cristo que aman su gloria, que buscan solución, que no van a cambiar y su meta es ser radical. No están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable porque somos radicales. Que nos digan que loco están, sus acciones son anormal. Si ves que brincamos tienes que saltar los que somos redimidos, saltando, gozando, vamos celebrando que resucitó, se está glorificando en medio del pueblo que rinde alabanza, que celebre con júbilo, danza, alza tus manos arriba, bien arriba es su amor lo que celebramos, somos uno, somos su pueblo y juntos vamos a danzar. Delante de su presencia, su amor
Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Tu salvación. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó.
la puedo ver. Hoy puedo ver sus ojos de amor quebrantado para darnos su salvación. Su salvación. Muy buenos días para toda la iglesia cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Damos también un saludo muy especial a todas las personas que hoy domingo también se están sintonizando por medio de este canal para escuchar indudablemente la palabra de Dios. Gracias por sus vidas y seguimos orando y clamando a Dios porque el Señor siga derramando de su eterna misericordia en nuestras vidas, en la vida de todos los tunjanos, en la vida de todos los boyacenses, en la vida de todos los colombianos y en la vida de toda la humanidad. Recordemos que de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Bueno, en esta mañana vamos entonces a abordar un tema que está en Mateo 6:27. Mateo capítulo 6, versículo 27. Vamos entonces a leer lo que dice la palabra. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Oremos por esta palabra. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que tú nos das. Pedirte en esta mañana que me llenes con tu Santo Espíritu, recordando, Señor Dios Todopoderoso, de que tu palabra nos enseñe que estamos reunidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que es nombre sobre todo nombre, conforme lo dice la palabra del Señor. Dice que donde estemos reunidos 2 o 3 en el nombre de Jesús, Él estará en medio de ellos. Y en esta hora también te pido que llenes esta vasija de barro de tu gracia, de tu Santo Espíritu, para poder transmitir el mensaje de hoy, para poder ser enseñados, para poder ser corregidos, para poder ser reargüidos y para poder ser instruidos en la palabra de Dios. Y oro por cada uno de ustedes para que también sean iluminados su entendimiento, su corazón, para poder entender y comprender la palabra de Dios. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Hoy hay un tema que es un tema interesante para abordar. ¿Qué hacer con las cosas que no podemos cambiar? ¿Qué hacer con las cosas que no podemos cambiar? Y miren ese texto bíblico en Mateo 6:27, dice: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Bueno, ahora estamos viviendo momentos ya escatológicos. Estamos viviendo cosas que se preveía y que las Sagradas Escrituras habían dicho que iba a suceder y empezaron ya a acontecer. Nosotros quisiéramos como tratar de darle reversa, o tratar como de detener el tiempo, o tratar de que nosotros podemos en determinado momento influenciar sobre las cosas que están pasando. Recuerden lo que dice la palabra de Dios también. La palabra del Señor dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y estamos viviendo unos momentos que la palabra de Dios dice que en la sexta dispensación también va a haber un juicio a la humanidad. Vemos la crisis de Dios
la crisis moral en los pueblos, porque no solamente es Colombia, no solamente está en Tunja, no solamente está en Boyacá y no solamente son los colombianos, sino hay una crisis mundial, una crisis de Dios, una falta de Dios, y está imperando ya colocándose una sombra de engaño, entenebrecimiento del entendimiento, oscurecimiento profundo de la moral y de lo que Dios dice. Entonces la gente está avalando el aborto, siguen avalando los matrimonios gays, siguen avalando la adopción de niños por parejas gay. Actualmente todo lo grotesco, estamos viviendo crisis tremendas, lo hablábamos el domingo pasado, que dentro de la agenda mundial hay 4 instituciones que están siendo atacadas tremendamente, que es la familia, el colegio, la iglesia y el ejército. Se está minando completamente, están las legislaciones llenándose completamente de derechos, pero no de deberes. Entonces tenemos a las legislaciones abrumadas de una cantidad de derechos, pero no hay aplicación de estas leyes y tenemos el desorden. Estamos entrando en tiempos de caos, estamos entrando en tiempos de anarquía, estamos entrando en tiempos oscuros y la iglesia no puede ser ignorada en estos momentos, que también va a ser perseguida también en estos tiempos. Entonces, veamos todo lo que está aconteciendo, cómo están triunfando completamente todas las ideologías que van contra la vida, todas las ideologías que van contra los principios de Dios, todas las ideologías que van estigmatizando y van marcando completamente la diferencia entre la moral y la inmoral, entre Dios y lo que es no Dios, o sea, el ateísmo, el agnosticismo y todo lo que viene. Ahora, eso está escrito. Y todo lo que estamos ya observando que se está dando y todos los fenómenos que se están dando, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, está escrito. Y lo que ha de venir, vendrá. Y lo que ha de suceder, sucederá. Y el único que pueda reversar esto sería Dios, que es el único Dios omnipotente. Pero aún Jesucristo, cuando vino a la tierra, vino a cumplir un propósito, y su propósito fue morir en la cruz. Yo me imagino ya en esos 30 años, y los últimos 3 años fueron de ministerio de Jesús, 33 años, se veía algo inevitable dentro de la profecía bíblica, que era la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para que Él se ofreciera voluntariamente como sacrificio por todos los pecados de la humanidad. Y era inevitable que Jesucristo muriera. Pues Dios es el que tiene el poder para reversar eso, pero Dios en su infinito poder y en su infinita misericordia, más que todo en su infinita, en uno de los atributos poderosos de Dios es el atributo de la bondad. Dios es bondadoso y la bondad tiene 2 aristas, la gracia y la misericordia. Y por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí, por amor a toda la humanidad, Jesucristo murió en la cruz del Calvario. ¿Era inevitable desde el punto de vista divino? Sí, porque para Dios no hay nada imposible. Pero era necesario que ocurriera. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Lo inevitable tiene que suceder. Hay una oración famosa, muy famosa, que se llama la oración de la serenidad, la cual dice de la siguiente manera: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Estamos viviendo una época de pandemia, estamos viviendo unos momentos complejos. Volvíamos a repetir que el pastor Darío, en una de las predicaciones que emitió a través de los canales de la iglesia, mandó un video interesantísimo que me llamó la atención, de una persona ya de bastante edad,
y que comentó sobre la generación que nació en los años 1900. La generación que nació en el año 1900, a los 14 años, 1914, la Primera Guerra Mundial. 1918 vino la gran pandemia de la gripe española. 1929, la Gran Depresión de los años 30. 1934-35, Segunda Guerra Mundial. Después la Guerra del Vietnam. Y después toda la crisis. Significa que cuando nos pusimos a analizar esa generación, 70 años en guerra, en dificultades y en adversidades. Nosotros llevamos desde el mes de mayo haciendo un confinamiento, donde se ha afectado indudablemente la salud. En Colombia ya van más de 32.000 muertos, ya va más de 1 millón de personas contagiadas en Colombia, y pues las cifras ya en el mundo entero superaron el millón de personas, 1.200.000, 1.300.000 personas muertas, fallecidas, todos los días son de a 155, 166 muertos, por lo menos en nuestro país. Las cifras siguen aumentando, esto sigue acumulándose y la degradación moral continúa, porque esto sí no para. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que analizar y reflexionar. ¿Qué hacer con las cosas que no podemos cambiar? Definitivamente en la vida hay situaciones que solamente necesitamos el valor para enfrentarlas en el nombre de Jesús para poderlas cambiar para el bien. Esas situaciones se pueden cambiar, pero muchas veces lo que nos falta es el valor para enfrentarlas. Ser fuertes y valientes, para salir de nuestra zona de comodidad, eso sí que nos ha costado en estos tiempos, para esforzarnos y pelear la buena batalla. Pero este día vamos a reflexionar sobre aquellas situaciones que nosotros no podemos cambiar, que por mucho que nos afanemos, que por mucho que nos preocupemos, no tenemos la capacidad de cambiarlas. ¿Qué tenemos que hacer cuando no podemos cambiar las situaciones que han venido a nuestra vida? Muchos de ustedes no estaban, nunca habíamos vivido una situación de estas, por lo menos nuestra generación, mi generación, nunca había experimentado lo que hemos experimentado. Nuestras generaciones han experimentado mucha violencia, porque Colombia también ha sido un país muy violento, y no solamente Colombia, siempre lo he dicho que desde que Caín mató a Abel, la sangre de Abel clama justicia y la violencia en la tierra sigue siendo extrema, fuerte. Las guerras mundiales, toda la muerte por pandemias, enfermedades, las muertes en accidentes de tránsito, todo lo que son otro tipo de enfermedades como las cardiovasculares, cerebrovasculares, las enfermedades cardíacas, las enfermedades como el cáncer. El cáncer está diseminado en muchísimas órganos y verdaderamente está matando también muchísima gente. Una cantidad de enfermedades que han salido también y han emergido. Y pues lógicamente todo eso está, ustedes leen, leemos en Éxodo capítulo 28, y habla de una cantidad de situaciones, habla aún de enfermedades que no están escritas en el libro y que van a venir por la desobediencia del hombre. Bueno, entonces la gran pregunta que hoy tenemos, ¿qué tenemos que hacer cuando no podemos cambiar las situaciones que han venido a nuestra vida? Entonces vamos a entrar en materia y vamos a mirar el primer tópico. Primer punto. Para esto se requiere creer. Significa que el primer punto es debemos ponerlas en las manos de Dios. Lo que no podemos nosotros, indudablemente, es tratar de vivir la vida y tratar de vivir las cosas y las circunstancias por fuera de la mano de Dios. Necesitamos sí o sí, imprescindible, nuestro amado Padre Celestial. Entonces, todas las situaciones, aún dice la palabra, estén siempre alegres, oren sin cesar, denle gracias a Dios en toda situación, porque esa es su voluntad en Cristo Jesús. En toda situación debemos buscar la presencia de Dios, debemos descansar en Él, debemos pedirle a Él que nos ayude, que nos levante, que nos fortalezca, que nos guíe, que nos muestre lo que tenemos que hacer. Indudablemente que ya sabemos nosotros de dónde venimos y a dónde vamos, eso lo tenemos claro. Pero tenemos que cumplir un propósito acá en la tierra, entonces tenemos que pedirle la guía a Dios para que Él nos ayude, para que Él nos levante, para que Él nos fortalezca, para que Él nos dé el amor para hacer lo que tenemos que hacer, para que Él nos dé las fuerzas
para hacer lo que tenemos que hacer. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 7, dice: humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Repito, humíllense, pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Miren qué palabra tan maravillosa y qué mensaje de aliento, de ayuda, de acompañamiento, porque Jesús dijo que él prometió estar con nosotros aún en todas las situaciones, aún en las aflicciones, pero dice aquí, depositen en Él toda la ansiedad, depositen todo lo que estamos viviendo, porque Él cuida de ustedes. Tengan la plena certeza que Dios está con nosotros. Tengan la plena certeza que la promesa de Dios dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esa es una orden y esa es una gran comisión que tenemos que cumplir. Ese es un propósito por el cual tú y yo fuimos creados, para anunciar las buenas nuevas, para anunciar que Jesucristo vive. 2, indudablemente, además de cumplir eso, dice: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3, enséñeles todo lo que yo les he enseñado. Y 4, yo les aseguro, dice Jesús, que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué significa? Dios ha prometido estar con nosotros, estar contigo, aún en los momentos difíciles, aún en las adversidades, aún en las guerras, aún en las persecuciones, aún en los tiempos de maldad, aún en tiempos de zozobra, de crisis. Dios está contigo, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa palabra cobra verdaderamente fuerza cuando la creemos, y cuando la creemos por fe, porque hay que creerla por fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Tenemos que ser humildes, un punto tremendo. La humildad está en contra del orgullo y de la prepotencia. Recuerden que el orgullo fue un elemento tremendo de Satanás. Fíjate el contraste, el antónimo de orgullo es ser humilde. La humildad, ¿y quién nos enseñó humildad? Jesús. Jesús fue humilde, se humilló a sí mismo, se rebajó más abajo que los ángeles. Se hizo el hombre aparentemente, pues lógicamente más pequeño, porque es el Hijo de Dios, nació en una pesebrera. ¿Acaso de Belén puede salir algo bueno? Decía la gente, de Nazaret, y donde nació Jesucristo, Jesús de Nazaret, cuando él nació en Belén, pero vino una situación bien compleja y bien difícil. Tenemos que ser humildes y reconocer que no podemos cambiar por nosotros mismos las situaciones que han venido sobre nuestra vida. Esta pandemia, pues lógicamente ha llegado para toda la humanidad, ha estado afectando a toda la humanidad. ¿Qué tenemos que hacerlas? Ponerlas en las manos de Dios. Por eso es que dice aquí, depositen en Él toda la ansiedad, poner en el Señor, en las manos de Dios, todas las adversidades, todas las aflicciones, todo el dolor, y aún toda la persecución, y aún los momentos de alegría. También tenemos que colocarlo todo en la presencia de Dios, porque nosotros no podemos cambiarlas, pero debemos que confiar que nuestro Dios sí tiene el poder para hacerlo. Él es el Dios omnipotente. Entonces, qué bonito estar bajo la protección de Dios. Y uno de los puntos es someternos. Vuelvo a repetirlo, que el punto tremendo del hombre es someterse a la soberanía de Cristo, a la soberanía de Dios. Someternos a sus leyes, a sus mandamientos, a sus estatutos. Someternos verdaderamente a sus preceptos y a todo lo que Él nos enseña. Lucas 1:37 dice: porque para Dios no hay nada imposible. ¿Qué significa? Que nos queda un camino, Dios. Ese camino indudablemente lo marcó el Señor por medio de su Hijo Jesucristo. Aprendan de mí, que yo soy manso y humilde, dice el Señor Jesucristo. Lleven mi yugo, carguen mi yugo, yo soy el que los puede llevar. Es un yugo fácil de llevar porque el Señor está con nosotros, nos está ayudando en todo momento. Entonces, un primer punto, tenemos que primero creer en Dios. Es que en un ateo tenemos que orar para que los ateos reciban a Cristo en su corazón y verdaderamente puedan ser tocados. Pero el primer punto es creer en Dios. Hay otro punto fundamental, es el nuevo nacimiento, que Jesús lo marcó tremendamente para poder aprender a crecer y madurar espiritualmente, para poder nacer, crecer, madurar
y seguir adelante en nuestra vida cristiana, porque nuestra vida en Cristo no termina acá en la tierra, nuestra vida en Cristo continúa por toda la eternidad con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Por eso, ¿qué tan importante es buscar el reino de Dios y su justicia para que las demás cosas sean añadidas? Y tenemos que entonces, óigame muy bien, no ser ateo, no ser agnóstico, y si lo eres, tienes una posibilidad de que busques de Dios y que Dios, más que buscar a Dios, Dios es el que busca al hombre. Dios estará tratando de tocar a tu puerta y llamarte y decirte, cree en mí. No te deprimas, no te desanimes. Yo soy un Dios grande y poderoso que te ha ayudado y que tiene planes para ti, planes de bienestar y no de calamidad, para que tengan un futuro y una esperanza, lo dice la palabra de Dios en Jeremías. Entonces, se necesita creer en Dios. Se necesita nacer de nuevo. Aquellos que oyeron el mensaje y lo creyeron fueron sellados por el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te convence a ti de pecado, te convence a ti de juicio y te convence a ti de justicia. Vuelvo a hacer la pregunta porque aunque pareciera una pregunta obvia, no es tan obvia. ¿Tú has nacido de nuevo? ¿Tú crees verdaderamente en Dios? ¿Tú confías en Dios? ¿Depositas en Él toda tu ansiedad? Y aunque no veas las respuestas inmediatamente, ¿tienes fe? La fe es que para Dios no hay nada imposible y sabemos de que Dios nos protege y Dios nos guarda, a pesar de que muchas veces tengamos momentos de oscuridad y de adversidad. Y entonces cuando aprendemos a tener fe, aprendemos a confiar en Él. Y aprendemos entonces a creer en sus promesas. Y a pesar de que algo vea en contrario y nos digan algo contrario a lo que es la ciencia y lo que está sucediendo, Dios hace cosas maravillosas. Este año en esta pandemia, en el mes de mayo, me dio un infarto el 28 de mayo del 2020 y el único que pudo reversar completamente todo ese diagnóstico y todo lo que sucedió fue Dios. En un milagro, en una obra sobrenatural. Y después cuando, pues prácticamente porque los médicos, yo no estoy hablando ni mentimos los exámenes que me hicieron, los exámenes de enzimas, de enzimas que me hicieron en mi corazón, todo lo que fue la parte, los cardiogramas y todo lo que indicó un infarto al miocardio. Y bueno, Dios hace cosas que son imposibles para el hombre, pero son posibles para Dios. Un momento oscuro Dios lo ha levantado y lo ha vuelto en una luz. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Entonces, yo te animo en esta mañana a que confíes en Dios. Muchos de ustedes dirán, pero yo he tratado de seguir, he tratado de obedecer la palabra, pero nada, yo no veo que en mi vida cambie. No, esto se requiere de perseverar, de ser pacientes. Hay un versículo bíblico que es tremendo, el Salmo 62:8, que dice que esperar en el Señor en todo tiempo. Esperar, aprender a esperar en el Señor en todo tiempo, en los buenos y en los malos. Sobre todo en aquellos en los malos que nosotros nos desesperamos como naturaleza humana que tenemos y como lo barro que somos, nos desesperamos. Y muchas veces la fe parece que fuera de mantequilla, ante el calor se deshace. ¿Cómo es tu fe? La fe se prueba en el fuego. Así como el oro se acrisola en el fuego y se le quita toda la impureza y se vuelve líquido, el oro se vuelve líquido, el metal se vuelve líquida a través del fuego, a través de las pruebas. Por eso necesitamos aprender a creer y a confiar en Dios. Que no tengas una fe de mantequilla, sino una fe espiritualmente cimentada en la roca que es Cristo, y Él es el objeto de nuestra fe, el autor y el perfeccionador de nuestra fe, Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. El segundo punto, tenemos que llenar nuestra mente y nuestro corazón con las promesas que Dios ha dejado en su palabra. Fíjate que hoy hablamos con una promesa.
Cuando hablábamos de decir, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles todo lo que yo les he enseñado y yo les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es una promesa. Y entonces aquí dice, nosotros tenemos que llenar nuestra mente y nuestro corazón con las promesas que Dios ha dejado. ¿En dónde? En su palabra. Por eso es tan importante no solamente leer la palabra. Hay gente que dice que cuando lee recibe información, pero cuando el Espíritu Santo está en la persona, esta información es iluminada y se convierte en revelación. Y cuando es revelada al hombre, pues verdaderamente cobra vida, porque la palabra de Dios es vida, porque el Espíritu es vida. Y miren lo que dice Isaías 26:3, al de carácter firme. ¿Carácter qué? Firme. Eres tú. ¿Cómo estás tu carácter? Es muy voluble, tu carácter es colérico, bueno, y muchas veces tenemos tantas deficiencias. Por eso el afán de Dios que usted nazca espiritualmente para que crezca espiritualmente. Y crecer espiritualmente es el trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestro carácter, para que tengamos el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es el fruto del Espíritu Santo, que tiene 9 capullos, ese carácter: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, dice el Señor. Y tenemos que crecer en nuestro carácter. ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo está ese crecimiento espiritual? Si es que han nacido de nuevo, porque para nacer de nuevo se necesita crecer y necesitamos nacer en agua y en el Espíritu, conforme lo dice en Juan capítulo 3, versículo 5. Generalmente las situaciones que más nos llenan de angustia y de incertidumbre son las que no dependen de nosotros para cambiarlas. Esas situaciones en las cuales nosotros no tenemos el control. Hay muchas cosas que se nos salen del control. En esta pandemia nos salen muchas cosas de control. Hay veces usted tiene que salir y resulta que tiene pico y cédula. Resulta que establecieron toque de queda. Resulta que se presentó alguna eventualidad. Ahora que han estado pasando los huracanes, las zonas de huracanes, la zona de ciclones en el Caribe y a un terremoto, ante situaciones completamente adversas que usted no puede controlar. Ante un caso de eso usted no puede controlarlas. Pero el Señor ha prometido su paz para todos aquellos que se perseveran en Él. La paz os doy, dice el Señor Jesucristo. Hay 2 clases de paz, una paz con Dios y una paz de Dios. La paz con Dios la obtenemos en el mismo momento en que creemos por fe en Jesucristo y creemos que Jesucristo pagó por nuestros pecados y murió en la cruz. Y entonces nosotros, como Jesucristo pagó con la muerte por mis pecados y por los pecados de toda la humanidad, yo ya estoy en paz con Dios. Yo ya no le debo nada a Dios, porque Jesucristo pagó toda la deuda, pagó el costo del pecado que fue la muerte, y entonces estoy en paz con Dios. Pero hay otra clase de paz que es la paz de Dios. La paz de Dios es la que experimentamos en los momentos difíciles. Recuerden ustedes cuando Jesucristo estaba en la barca y estaban en el mar de Galilea y hubo una tormenta impresionante, se desató una tormenta tremenda. Ese barco pues estaba que se zozobraba y decía que Jesús dormía. Oye, cosa tan sorprendente, la paz y la tranquilidad. Y si la paz va con ellos, pero había una tormenta afuera impresionante. Tuvieron que llamar al maestro, tuvieron que llamar a Jesús y dice, mira, y les dice Jesús, hombres de poca fe, y reprendió el viento y reprendió las olas y quedó todo en paz y en tranquilidad. Cuando uno está con Dios está protegido. Cuando estamos con Jesús estamos protegidos. Y aunque vengan mares, y aunque vengan dificultades, aunque vengan maremotos, Dios está contigo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él ha prometido paz para todos aquellos que perseverar. Significa que no seamos como esos de doble ánimo, que estamos por un ratico, como los lagartos o los camaleones que están cambiando de color de un momento a otro y se arriman a un árbol para que les dé sombra, y ya cuando ese árbol no da sombra se van para otro árbol para que les dé sombra. Se vive dependiendo de personas, de las circunstancias, de una herencia, de tantas cosas, pero no dependemos de Dios, porque Dios verdaderamente es seguro. En Él hay seguridad, en Él hay certeza, en Él hay vida. Es decir, a toda persona que no vive pensando en el problema,
sino que hace memoria de las palabras y las promesas de nuestro Dios. ¿Qué significa? No fijes tu vida en los problemas, fíjate en Jesús. Aliméntate en su palabra, aliméntate en su verdad. Vive para Dios, glorifica a Dios desde que amaneces hasta que duermas y descanses. También coloca tu mirada en el Señor. La paz viene de Dios. Entonces hemos visto la gran pregunta que tenemos que hacer cuando no podemos cambiar las situaciones que han venido a nuestra vida. Primero debemos ponerlas en las manos de Dios. Segundo, tenemos que llenar nuestra mente y nuestro corazón con las promesas que Dios ha dejado en su palabra. Por eso hay que estudiar la palabra y que la palabra de Dios ilumine, que la palabra de Dios sea revelada a tu espíritu y a tu corazón. Y la revelación de su palabra solamente la puede hacer el Espíritu Santo. De resto puede ser información, leer la palabra como una información, pero no como una iluminación y como una revelación que viene de la palabra. Y esa revelación la hace el Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo y cuando tenemos fe en el Señor. El tercer punto es, tenemos que reconocer la soberanía de Dios y adorarlo. Reconocer la soberanía de Dios y adorarlo. Job 1:20 al 21 dice, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Recordemos que hace poco también hicimos un análisis de Job rápidamente. Los que no recuerdan qué pasó con el santo Job, Job era un hombre justo y recto delante de la presencia de Dios, que ofrecía un holocausto por cada uno de sus hijos. Y recuerden ustedes que vino un momento difícil. Aquí viene un acontecimiento espiritual tremendo. Dice que Dios mandó llamar a sus hijos, dentro de los cuales vino Satanás. Y el Señor le increpa y le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job, un siervo justo, recto, delante de mí? Y le dice Satanás, no, pues que está bajo tu protección. Quítale, a ver lo que tú le has dado, a ver si no denigra de ti. Y Dios le permite a Satanás tocar a Job, pero Dios le pone límites a Satanás. Fíjense cómo Satanás está recibiendo órdenes de Dios y tiene que cumplirlas. Dios no tienta a nadie. Sin embargo, permitió que Satanás tocara la vida de Job. Y cuando tocó la vida de Job, mató a sus 10 hijos. ¿Quién los mató? Satanás. Quedó en la bancarrota. Recuerden que todos los animales se los robaron, cayó un rayo, mató una cantidad de animales, se perdieron. Es decir, que Job quedó con una mano adelante y otra atrás. Y tercero, una enfermedad nauseabunda. Dicen que las llagas que tenía Job eran impresionantes. Tan es así que su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Miren la calamidad tan tremenda por la que estaba pasando el santo Job. Fallecieron sus 10 hijos. Se quedó sin descendencia. Miren, quedó en bancarrota, siendo un hombre extraordinariamente rico, inmensamente rico y bendecido por el Señor tremendamente. Y tercero, una enfermedad llega a su vida y verdaderamente lo agobia y sufre. ¿Ustedes creen que no hemos sufrido por la muerte de todos nuestros seres queridos que ya han partido? Tuve que enterrar a mi padre en esta pandemia y no pude estar con él en los últimos momentos de su vida. Aún en las honras fúnebres no pude hacerle las honras fúnebres después de que Dios me ha, he participado y ha llevado la consolación y la palabra del Señor a tanta persona que sufre. ¿Cuántas personas están sufriendo ahorita por los seres queridos? ¿Cuántos hijos, cuántas madres, cuántos padres, cuántos hermanos están falleciendo y están partiendo? Y gente joven también ha fallecido. Observen ustedes que murieron 10 hijos de Job. Observen ustedes que quedó en la bancarrota después de ser un hombre rico. Una persona cuando tiene y se queda sin nada, imagínate la angustia en la que queda. Por ejemplo, los que han perdido sus negocios, los que han quebrado. Y fuera de eso enfermo en una cama con una enfermedad nauseabunda, y la mujer le dice, la mujer de Job, maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, permite que el santo Job experimente todas estas situaciones adversas
y la paciencia y la perseverancia también de Job. Y Job pronuncia eso: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Esas palabras solamente pueden ser pronunciadas por un hombre que tenga el Espíritu de Dios. Carnalmente y humanamente, con nuestra naturaleza caída, difícilmente un hombre va a pronunciar estas palabras. Este hombre tenía el Espíritu del Señor morando en él. Job pudo reconocer la soberanía de Dios sobre su vida. Él reconoció que Dios es el que da y es el que también puede quitar. Nosotros tenemos que reconocer que Dios es soberano y no pide opinión, ni permiso, ni da explicaciones. Y muchas veces no entenderemos lo que Él hace. Ahí sí que hay un texto bíblico en las Sagradas Escrituras que a mí me impacta. Yo derramo misericordia y quien quiera derramar misericordia, dice el Señor. Y entonces, ante un hecho es inevitable eso. Y cuando Él hace, Él es autónomo, Él es soberano. La soberanía de Dios. Job 9, 11, 12 dice: si pasara junto a mí no podría verlo, si se alejara no alcanzaría a percibirlo, si de algo se adueñara, ¿quién lo haría desistir? ¿Quién puede cuestionar sus actos? Dios es soberano, pero Dios es amor. Dios también ha derramado amor, misericordia, su gran misericordia. A mí me impacta, dentro de todas las oraciones que hay en las Sagradas Escrituras, me impacta una de Daniel, capítulo 10, que Daniel llega y dice, reconoce sus pecados y dice, mis antepasados han pecado, los reyes, nuestros reyes han pecado delante de ti, el pueblo ha pecado delante de ti, mi familia y yo hemos pecado contra ti. No podemos apelar a nuestra rectitud, pero si apelamos a tu gran misericordia. Y otro pasaje bíblico que es impactante, que es de David, que David hace un análisis también sobre Dios y sobre su omnipotencia. Hay otra oración muy bonita que está consagrada en Primera de Crónicas, capítulo 29 en el Antiguo Testamento, que quiero traer a colación en esta mañana. Y es una palabra bien bonita, porque exalta mucho lo que es Dios, y Dios es soberano, y Él es grandioso, Él es maravilloso. Dice, oración de David en Primera Crónicas, capítulo 29, versículo 10, dice, entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. Bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Ante ti somos extranjeros y peregrinos como lo fueron nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son solo una sombra sin esperanza. Señor y Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu santo nombre. Todo es tuyo. Yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Por eso, con rectitud de corazón, te ofrezco voluntariamente todas estas cosas, y he visto con júbilo que tu pueblo aquí presente te ha traído sus ofrendas. Señor, Dios de nuestros antepasados Abraham, Isaac e Israel, conserva por siempre estos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Dale también a mi hijo Salomón un corazón íntegro para que obedezca y ponga en práctica tus mandamientos, preceptos y leyes. Permítele construir el templo para el cual he hecho esta provisión. Luego David animó a toda la asamblea: alaben al Señor su Dios. Entonces toda la asamblea alabó al Señor, Dios de sus antepasados, y se inclinó
ante el Señor y ante el Rey. Qué oración tan maravillosa. Qué conocimiento de David tiene de Dios. Qué palabra tan hermosa consignada allí. De Él es soberano y Dios es el que maneja nuestras vidas. Job pudo reconocer la soberanía de Dios sobre su vida. Él reconoció que Dios es el que da y es el que también que puede quitar. Es por eso que solamente tenemos que adorarlo, reconociendo su amor, su poder y confiando que Dios tiene el control y al final Él hará que aún las cosas que no podemos cambiar nos ayuden para bendición de nuestra vida. Romanos 8:28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y el cuarto punto, y último punto, es que tenemos que tener un corazón agradecido, aunque hayan cosas en nuestra vida que no podemos cambiar. Ser agradecidos. Démosle gracias a Dios. ¿Verdad que nos quejamos mucho, criticamos mucho? Nos parecemos mucho como el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Queja, crítica, murmuración. Queja, crítica, murmuración. Queja, crítica y murmuración. Y todos nos vivimos quejando y todos vivimos criticando y vivimos juzgando y vivimos murmurando. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias a Dios en toda situación. Darle gracias a Dios en toda situación, en las buenas y en las malas, en la alegría y en la tristeza, en la salud como en la enfermedad. Den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Hay muchas situaciones en nuestra vida que no podemos cambiar, pues no dependen de nosotros y no tenemos el control para poder hacerlo. Pero hay una cosa que sí podemos cambiar: nuestra actitud. Tenemos que ser agradecidos y no enfocar nuestra vida en esa situación que no podemos cambiar. No te fijes en los problemas ni en las adversidades, no te fijes en la pandemia, fijemos todo lo que podemos hacer para el Señor y para cumplir el propósito eterno. Entonces, no te fijes únicamente en esa situación que no podemos cambiar, sino que tenemos que reconocer todo por lo que podemos estar agradecidos con el Señor en nuestra vida. Y aún por esta situación que no podemos cambiar, podemos darle gracias al Señor porque nos hace depender más de Él, porque dependemos más de su poder, porque dependemos más de su misericordia para nuestra vida. Podríamos hacer una lista de todas las cosas por las cuales estar agradecidos con nuestro Dios, pero la más grande de todas es la salvación. Y haciendo una recapitulación a esa gran pregunta de hoy, ¿qué tenemos que hacer cuando no podemos cambiar las situaciones que han venido a nuestra vida? Recordemos, primero, debemos ponerlas en las manos de Dios. Segundo, tenemos que llenar nuestra mente y nuestro corazón con las promesas que Dios ha dejado en su palabra. Tercero, tenemos que reconocer la soberanía de Dios y adorarlo. Cuarto, y el último punto, tenemos que tener un corazón agradecido, aunque hayan cosas en nuestra vida que no podemos cambiar. Conclusión. Sí, es verdad que hay muchas cosas que no podemos cambiar y quizás la mayoría de ellas son malas o difíciles para nuestra vida, pero hay una cosa maravillosa que no podemos cambiar: el amor de Dios para nosotros. Jeremías 31:3 dice: hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Y hay un texto en las Sagradas Escrituras que es hermoso, es precioso, que está consignado en Romanos 8. Y en Romanos 8, versículos 38 dice esta palabra, 38 y 39 dice: pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Oremos. Padre de mi Señor Jesucristo, en estos momentos de adversidad y de dificultad, yo quiero orar por todas las personas que hoy hemos sido ministradas por ti. Oro para que haya fe y te pido perdón por todo pecado de incredulidad,
La incredulidad es lo contrario a creer, y creer el objeto de nuestra fe, Jesucristo. Oro, Señor Dios mío, para que haya fe en los corazones. Pon fe en cada persona que hoy nos escucha y que puede escuchar el mensaje posteriormente, pero que este mensaje llegue a su corazón. Yo te pido, Señor Dios mío, para que aún en la adversidad y en la situación más difícil podamos creer en ti. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Señor, ayúdanos y llénanos con tu Santo Espíritu para que haya ese nuevo nacimiento y con el nuevo nacimiento podamos tener esa fe en Cristo Jesús para creer y para actuar conforme Él actúa. Te pido, Señor Dios mío, que llenemos nuestra mente y nuestro corazón con las promesas que Dios ha dejado en su palabra. Oro para que coloques en nuestro corazón y que el Espíritu Santo obre con tal libertad que no solamente leamos la palabra de Dios, sino que estudiemos la palabra de Dios, que meditemos en la palabra día y noche, que pongamos por obra todo lo que Él nos ha enseñado. Y oro para que verdaderamente la palabra de Dios nos ilumine nuestro ser, sea revelado a nuestro espíritu, a nuestro corazón y a todo nuestro ser, que habite corporalmente la palabra de Cristo con toda su sabiduría en todo vuestro ser. Oro, Señor Dios Todopoderoso, para que reconozcamos la soberanía de Dios y lo adoremos. El hombre fue creado para adorar, para glorificar a Dios. Oro para que hagamos la tarea todos los días, levantémonos y reconozcamos su soberanía y adorémoslo. Y por último, que tengamos un corazón agradecido. Oro para que haya un espíritu agradecido en nuestro corazón, para que cada vez que te levantes le des gracias a Dios, sin importar las adversidades, las dificultades, así como el santo Job pasó por toda esa prueba tan difícil, pero Dios lo recompensó y le multiplicó y lo bendijo. Fue bienaventurado, doblemente feliz, le devolvió 2 veces más todo lo que había perdido, volvió a tener hijos y Dios le dio más hijos también a Job. Y Dios le multiplicó 2 veces más toda la fortuna que tenía. Y Dios verdaderamente le dio hijas, una se llamaba Linda, y les dio herencia también a todas. Y pudo tener muchos años largos de vida y pudo experimentar el amor de Dios. Oro para que tengamos un corazón agradecido, aunque hayan cosas en nuestra vida que no podemos cambiar. Señor, que un espíritu obediente nos sostenga, que un espíritu agradecido verdaderamente esté en nuestro corazón. Recuerden que el arrepentimiento tiene 3 características fundamentales. La misericordia de Dios tiene 3 puntos fundamentales. 1, el arrepentimiento genuino. 2, tiene un espíritu de gratitud, ser agradecidos con Dios. Y 3, comenzar una nueva vida. Comienza una nueva vida en Cristo. A pesar de las dificultades y adversidades, las cosas que no podemos cambiar, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Ánimo! ¡Cobren ánimo! ¡Levántense! Dios está contigo. Dios está en tu vida. Dios te ayuda aún en la enfermedad. Dios nos ayuda en todo momento. Dios está con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por tu verdad. Y te pido que nos levantes y nos fortalezcas y nos llenes de tu presencia. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Quiero también orar en el día de hoy por todas las personas que hoy van a hacer la oración de fe. Y quiero clamar por todos ustedes. Señor, en esta mañana yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario y cargaste con todos mis pecados para traerme salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste al 3er día conforme a las Escrituras por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta mañana me arrepiento por todas mis desobediencias, rebeliones, por toda mi incredulidad, por todos mis pecados y por todo lo malo que he hecho delante de tu presencia. Y te pido que me perdones. Que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta hora
Te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Vamos en el día de hoy a orar por todas las personas que van a viajar. Padre, mi Señor Jesucristo, guarda la entrada, guarda la salida de cada persona que viaja. Protégelo de todo virus, de toda enfermedad y todo accidente y todo mal. Y llévalos con bien y tráelos con bien, Señor. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Oramos por todos los que estén de aniversario y matrimonio. Padre, mi Señor Jesucristo, te doy gracias por cada pareja. Tú tienes un propósito con el matrimonio. Y tienes un propósito hermoso y bello. Oro para que haya testimonio de vida en las parejas. Oro para que haya unidad, para que haya amor de Dios en sus corazones y en sus vidas. No solamente el amor ágape, también el amor eros en su relación de pareja. Y lo llenes de tu presencia para cumplir ese propósito eterno que tú has establecido desde antes de la fundación del mundo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Oremos por cada persona que está cumpliendo años. Señor, bendice a cada persona que esté cumpliendo años. Tú que conoces sus corazones, concédeles los deseos de su corazón conforme a tu santa, buena, agradable y perfecta voluntad. Enséñales tus propósitos, guíalos para el viento del cielo, para que sean llenos de tu presencia y de tu Santo Espíritu. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Y oro por todos los graduandos. Padre, mi Señor Jesucristo, te doy gracias por cada persona que ha terminado sus estudios, que ha terminado la academia, y colocamos sus grados, colocamos sus dones, colocamos sus talentos delante de tu presencia, para que seas tú utilizándolos poderosamente para cumplir el propósito eterno, para el cual tú permitiste que se graduaran y que estudiaran y que tuvieran los recursos para hacerlo. Ahora bendícelos para colocar ese título como una ofrenda para ti, para glorificar tu santo nombre y para que sea útil en tus manos para servir a la humanidad. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Y hoy es domingo, entonces hoy tenemos el pan y el vino. Y hoy vamos a compartir el pan y el vino. Espero que ustedes en este domingo también tengan preparado el pan y el vino para recordar ese sacramento que Jesús nos enseñó. Dice Jesús en su palabra en 1 Corintios 11, 23 en adelante: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Padre, mi Señor Jesucristo, yo te doy gracias por este pan y te doy gracias por esta copa de vino. Oro nuevamente, Señor Dios mío, por todas las personas que están enfermas, delicadas de salud. Papito Dios, oro por el pastor César Rueda, oro por el pastor Hernán Estrada, oro por el pastor Ricardo Argüello. Oro por todas las personas que estén con COVID y están enfermas en nuestra iglesia, para que seas tú trayendo sanidad. Y oro por toda la iglesia, no solamente los que están, sino los que irán a llegar, para que haya fe, para que haya un nuevo nacimiento, para que verdaderamente llenemos nuestra mente y nuestro corazón con las promesas que Dios ha dejado en su palabra. Oro para que reconozcamos la soberanía de Dios y lo adoremos. Y oro para que tengamos todos un corazón agradecido. Yo bendigo el pan y bendigo el vino, por medio de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Vamos a tomar del pan. Sana mi cuerpo, sana mi alma y sana mi espíritu. Límpiame con tu sangre preciosa de todo pecado y de toda mancha. Amén, iglesia. Que Dios les bendiga. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No se les olvide, de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Que Dios los bendiga. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.